Imagina por un momento que estás en una cena familiar. Es Nochebuena, y tu primo universitario, recién graduado en filosofía, decide que es el momento perfecto para anunciar su ateísmo militante. La religión es para gente ignorante, declara con la arrogancia que solo pueden tener los jóvenes que creen haber descubierto algo nuevo. La ciencia ya demostró que Dios no existe. Solo los débiles mentales necesitan esa muleta psicológica. El silencio se extiende por la mesa. Tus padres mayores bajan la mirada, heridos. Tu hermana, madre de 3 niños, no sabe qué decir. Y tú sientes esa mezcla familiar de frustración e impotencia. Sabes que tu fe es sólida, pero las palabras se te quedan atrapadas en la garganta. ¿Cómo respondes sin sonar defensivo? ¿Cómo defiendes lo más sagrado para ti sin parecer fanático? Querido amigo, si alguna vez has vivido algo así, este episodio será tu liberación. Porque hoy vas a descubrir las 3 preguntas que C.S. Lewis usaba para desarmar sistemáticamente cualquier argumento ateo. No eran trucos retóricos. No eran ataques ad hominem. Eran herramientas quirúrgicas de la lógica que exponían las contradicciones fundamentales del ateísmo. Después de haber establecido el fundamento inquebrantable de Lewis en nuestro primer entrenamiento y de haber dominado el arte socrático de hacer las preguntas correctas, surge una pregunta crucial. ¿Cuáles eran exactamente las preguntas específicas que Lewis empleaba contra el ateísmo? Porque una cosa es entender la técnica general y otra muy distinta es tener las herramientas precisas y listas para usar. Lewis, el exateo convertido, conocía cada recoveco de la mentalidad atea porque había vivido allí durante años. En Oxford, rodeado de los intelectuales más brillantes de su época, muchos de ellos ateos militantes, Lewis desarrolló 3 preguntas que funcionaban como llaves maestras. Cada una abría una puerta diferente en la fortaleza del ateísmo, revelando las contradicciones internas que incluso los ateos más sofisticados no podían resolver. Hoy no solo vas a conocer estas 3 preguntas. Vas a entender por qué funcionan, cómo aplicarlas y, más importante aún, cómo hacerlo con el amor y el respeto que Lewis siempre mantuvo, incluso hacia sus oponentes más feroces. El planteamiento del trilema apologético. Lewis había observado algo fascinante durante sus años como ateo en Oxford. Todos los argumentos ateos, sin excepción, caían en una de 3 categorías lógicas. Era como si el ateísmo, a pesar de su aparente diversidad intelectual, fuera en realidad un edificio con solo 3 columnas de soporte. Y Lewis había descubierto que con la pregunta correcta, podías hacer que cada columna se tambaleara hasta colapsar. Como buen profesor de Oxford, Lewis entendía que la destrucción intelectual no era el objetivo final. Su meta era la construcción, demoler las falsas seguridades para que la verdad pudiera edificarse sobre terreno sólido. No se trata de ganar debates, escribía Lewis a un corresponsal, sino de liberar mentes aprisionadas por ideas que no pueden sostener su propio peso lógico. Las 3 preguntas de Lewis atacaban directamente las 3 afirmaciones centrales del ateísmo moderno. Primero, que el universo es puramente material y sin propósito. Segundo, que la moralidad es subjetiva y culturalmente construida. Y tercero, que la razón humana es confiable pero surgió de procesos irracionales. Lewis había notado que los ateos más sofisticados podían defender brillantemente una de estas posiciones, incluso 2, pero ninguno había logrado jamás defender las 3 simultáneamente sin caer en contradicciones devastadoras. El ateísmo, observaba Lewis con su humor característico, es como un taburete de 3 patas donde cada pata contradice a las otras 2. El ateo se las arregla para mantenerse en equilibrio evitando mirar hacia abajo, pero basta con hacerle la pregunta correcta para que note que está suspendido en el aire. Hasta Ensad no vino de la especulación abstracta, sino de años de conversaciones reales con colegas ateos en Oxford. Lewis había sido uno de ellos, había pensado como ellos, había defendido sus posiciones con la misma pasión.
Conocía sus argumentos porque habían sido sus argumentos. Conocía sus puntos débiles porque había sentido la incomodidad de no poder resolverlos cuando era ateo. Pero había algo más profundo en el enfoque de Lewis. Él entendía que detrás de cada posición atea había una persona real, a menudo herida, a menudo buscando sinceramente la verdad pero operando con premisas defectuosas. Sus 3 preguntas no eran ataques a personas, sino rescates intelectuales. Cada pregunta era una invitación a examinar si las ideas que sostenían realmente los sostenían a ellos. Recuerda, les decía Lewis a sus estudiantes en Cambridge, que nunca debatimos con el ateísmo para humillar al ateo, sino para liberarlo de un sistema de pensamiento que lo mantiene cautivo. Nuestras preguntas son llaves, no martillos. La primera pregunta, ¿cómo puede lo irracional producir lo racional? La primera pregunta de Lewis atacaba directamente el corazón del naturalismo materialista. Si nuestra capacidad de razonar es simplemente el resultado de procesos evolutivos ciegos y materiales, ¿cómo podemos confiar en que nuestro razonamiento nos lleve a la verdad sobre algo, incluyendo la verdad sobre la evolución misma? Esta pregunta era particularmente devastadora porque usaba la propia cosmovisión atea contra sí misma. Lewis la había refinado durante años de debates en Oxford, y había visto cómo incluso los filósofos más brillantes se quedaban sin respuesta convincente. Piénsalo, explicaba Lewis a sus oponentes con esa sonrisa característica que desarmaba cualquier hostilidad. Tú me dices que mi cerebro es simplemente el resultado de mutaciones aleatorias seleccionadas por su utilidad para la supervivencia, no por su capacidad para alcanzar la verdad. Muy bien. Pero entonces, ¿por qué debería confiar en tu cerebro cuando me dice que mi cerebro no es confiable? Tu argumento es como un hombre que dice, no puedes confiar en nada de lo que digo porque siempre miento. Si es verdad, entonces no puedes confiar en esa afirmación tampoco. Lewis había desarrollado esta pregunta después de su propia lucha con el naturalismo. Durante sus años como ateo, había sentido la tensión intelectual de afirmar simultáneamente que la razón era confiable, necesario para hacer ciencia y filosofía, y que la razón era solo un subproducto accidental de procesos materiales ciegos, necesario para mantener el materialismo. En sus debates en Oxford, Lewis presentaba esta pregunta de manera socrática, llevando al oponente a admitir paso a paso las implicaciones de su propia posición. ¿Estás de acuerdo en que la evolución selecciona por supervivencia, no por verdad? Sí. ¿Y que nuestros cerebros son productos de ese proceso evolutivo? Correcto. Entonces, ¿por qué deberíamos esperar que un cerebro diseñado para la supervivencia sea confiable para descubrir verdades abstractas sobre el universo? Bueno, porque la supervivencia requiere cierta precisión sobre el mundo. Pero solo la precisión necesaria para reproducirse y comer, ¿no es así? Un organismo podría sobrevivir perfectamente bien con ilusiones sistemáticas sobre la realidad, siempre que esas ilusiones lo ayudaran a sobrevivir. Aquí era donde Lewis veía el momento de iluminación en los ojos de sus oponentes. Algunos se enojaban. Otros se quedaban en silencio, procesando. Los más honestos admitían que nunca habían considerado esta contradicción fundamental en su propia cosmovisión. Lewis no se detenía en la demolición. Siempre ofrecía la alternativa constructiva, pero si admitimos que existe una mente racional detrás del universo, una mente que diseñó nuestras mentes para ser capaces de conocer la verdad, entonces tanto la ciencia como la lógica tienen una base sólida. Solo en un universo creado por la razón humana tiene sentido. La segunda pregunta, ¿de dónde viene tu sentido de justicia? Y aquí es donde el sistema apologético de Lewis se vuelve verdaderamente magistral. Porque si la primera pregunta desarmaba la confianza del ateo en su propia razón, la segunda pregunta atacaba algo aún más profundo, su convicción moral. Lewis había notado algo fascinante: los ateos más militantes eran también, paradójicamente, los moralistas más apasionados.
Denunciaban la injusticia, condenaban el mal, exigían derechos humanos universales. Pero cuando Lewis les preguntaba de dónde venía esa convicción moral, se encontraban en un callejón sin salida lógico. Dime, les decía Lewis con esa gentileza implacable que lo caracterizaba, cuando condenas la esclavitud como moralmente repugnante, ¿estás expresando una preferencia personal, como tu gusto por el té en lugar del café? ¿O estás afirmando que existe una verdad moral objetiva que la esclavitud viola? Esta pregunta era especialmente poderosa en el contexto de la Europa de posguerra, donde Lewis vivía y enseñaba. Los crímenes del nazismo habían convencido a toda persona decente de que algunas cosas eran objetivamente malvadas, no solo cuestión de opinión cultural. Pero esto creaba un problema devastador para el ateísmo materialista. Si el universo es solo materia en movimiento, continuaba Lewis, si no hay propósito, no hay diseño, no hay mente divina que establezca valores, entonces ¿de dónde viene tu certeza de que torturar niños inocentes está mal? No puede venir de la naturaleza, porque la naturaleza está llena de sufrimiento. No puede venir de la sociedad, porque las sociedades han aprobado todo tipo de atrocidades. No puede venir de la evolución, porque la evolución solo selecciona lo que ayuda a la supervivencia, no lo que es moralmente correcto. Lewis había refinado esta pregunta a través de innumerables conversaciones con colegas en Oxford. Recordaba especialmente un debate con el filósofo J. L. Mackie, donde Lewis había preguntado: John, tú escribes apasionadamente sobre la injusticia social. Claramente crees que existe una diferencia real entre justicia e injusticia. Pero en tu sistema materialista, ¿esa diferencia es más real que la diferencia entre dulce y salado? Si quieres dominar completamente el sistema Lewis y tener estas herramientas listas para cualquier conversación, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque cada episodio de esta serie construye sobre el anterior y necesitas el arsenal completo para ser verdaderamente efectivo como apologeta. Lo brillante de esta segunda pregunta era que no permitía escape intelectual honesto. El ateo podía elegir entre ser consistente con su materialismo y admitir que sus convicciones morales más profundas eran ilusiones, o ser consistente con su sentido moral y admitir que el materialismo no puede explicar la realidad moral. Pero no podía tener ambas cosas. Lewis veía esta contradicción como una puerta de entrada a la gracia. Cuando el ateo honesto reconoce que su pasión por la justicia no puede explicarse en términos puramente materiales, está a un paso de reconocer que hay una dimensión de la realidad que trasciende lo material. Y esa dimensión tiene un nombre: lo divino. La tercera pregunta: ¿por qué existe algo en lugar de nada? La tercera pregunta de Lewis atacaba la última fortaleza del ateísmo sofisticado, la cuestión de la existencia misma. Era su pregunta más filosóficamente profunda, pero Lewis tenía el genio de presentarla de manera que cualquier persona reflexiva pudiera comprenderla. Imagina, le decía Lewis a un estudiante escéptico, que despiertas mañana y descubres un libro sobre tu mesa. Naturalmente preguntarías: ¿de dónde vino este libro? Si alguien te respondiera: siempre ha estado ahí, no te sentirías satisfecho. Si te dijera: se formó espontáneamente a partir de la nada, pensarías que está loco. Pero entonces, ¿por qué cuando se trata del universo entero, estas respuestas de repente te parecen razonables? Lewis había desarrollado esta pregunta durante su correspondencia con científicos ateos que argumentaban que el universo era autoexistente o que había surgido espontáneamente de la nada. Lewis veía en estas afirmaciones una suspensión arbitraria de la racionalidad que aplicaban a todo lo demás. El principio de razón suficiente, explicaba Lewis, dice que todo lo que existe debe tener una razón para su existencia, ya sea en su propia naturaleza, si es necesariamente existente, o en algo más, si es contingente. Esto no es una regla religiosa, sino un principio lógico fundamental. Sin él, el pensamiento racional colapsa.
Lewis había notado que los ateos más sofisticados intentaban evadir esta pregunta de varias maneras. Algunos apelaban a la mecánica cuántica, argumentando que las partículas subatómicas podían aparecer de la nada. Lewis respondía, pero esa nada cuántica es en realidad un campo de energía gobernado por leyes matemáticas precisas. No es la nada absoluta. Estás simplemente empujando la pregunta a un nivel más profundo, ¿de dónde vienen esas leyes? ¿Por qué existe ese campo de energía en lugar de la ausencia total de existencia? Otros intentaban argumentar que la pregunta misma era inválida, que no tenía sentido preguntar por qué existe algo. Lewis respondía con su humor característico, qué conveniente que justo la pregunta que apunta más directamente hacia Dios sea declarada sin sentido. Pero si la pregunta no tiene sentido, entonces toda la empresa científica no tiene sentido, porque la ciencia se basa precisamente en la premisa de que podemos preguntar ¿por qué? Sobre la realidad y obtener respuestas significativas. La genialidad de Lewis era mostrar que esta tercera pregunta no era opcional. No puedes evitar hacer metafísica, les decía a sus oponentes. Incluso decir que no hay respuesta a la pregunta de la existencia es una respuesta metafísica. La única diferencia es si tu metafísica es consciente y examinada, o inconsciente y dogmática. Lewis presentaba entonces la alternativa, si admites que todo lo contingente requiere una causa, y que una cadena infinita de causas contingentes no resuelve el problema, entonces lógicamente debe existir algo necesariamente existente, algo que lleva la razón de su existencia en su propia naturaleza. Y ese algo tiene todas las características que históricamente hemos llamado Dios, punto. La integración transformadora, como las tres preguntas trabajaban juntas. Lo verdaderamente devastador del método Lewis no eran las preguntas individuales, sino cómo funcionaban como un sistema integrado. Cada pregunta desarmaba un aspecto diferente del ateísmo, pero juntas creaban una presión lógica que hacía insostenible toda la cosmovisión atea. Lewis había observado que los ateos sofisticados podían desarrollar respuestas elaboradas para cualquiera de las preguntas individualmente, pero nunca podían responder las tres simultáneamente sin caer en contradicciones flagrantes. Era como resolver un cubo de Rubik. Arreglar un lado inevitablemente desorganizaba los otros. Mira lo que sucede, le explicaba Lewis a un colega escéptico en Oxford, cuando intentas mantener el ateísmo materialista mientras respondes honestamente las tres preguntas. Primero, dices que tu razón es confiable para hacer ciencia y filosofía, pero que surgió de procesos irracionales. Segundo, dices que tus convicciones morales son objetivamente válidas, pero que vives en un universo sin propósito moral. Tercero, dices que puedes explicar por qué existe todo específico, pero que la existencia misma no requiere explicación. ¿No ves que cada respuesta socava las otras? Lewis había desarrollado este enfoque sistemático durante años de práctica. En sus debates públicos, podía comenzar con cualquiera de las tres preguntas, pero siempre terminaba mostrando cómo las tres se conectaban. Era como un maestro de ajedrez que podía comenzar el juego de maneras diferentes pero siempre convergía hacia la misma victoria inevitable. La brillantez particular de Lewis era su capacidad de hacer esto sin arrogancia intelectual. No estoy tratando de avergonzarte, le decía a un oponente. Estoy tratando de mostrarte que las ideas que te han enseñado a valorar, la razón, la moralidad, la investigación de la verdad, todas apuntan hacia una realidad que trasciende el materialismo. No estoy pidiendo que abandones tu amor por la verdad, estoy pidiendo que lo sigas hasta donde realmente conduce. Lewis entendía que para muchos académicos, abandonar el ateísmo significaba sacrificar su reputación profesional y su identidad intelectual. Por eso siempre enfatizaba que el movimiento del ateísmo al teísmo no era un movimiento hacia el irracionalismo, sino hacia un racionalismo más profundo y consistente. El cristianismo, argumentaba Lewis, no te pide que dejes de pensar.
Te pide que pienses de manera más completa, más consistente, más valiente. Te pide que sigas las implicaciones lógicas de tus propias convicciones más profundas sobre la razón, la moralidad y la existencia hasta su conclusión natural, un Dios racional, moral y necesariamente existente. La aplicación apologética práctica. Pero Lewis sabía que conocer las preguntas no era suficiente. La aplicación práctica requería sabiduría, timing y, sobre todo, amor genuino por la persona con quien estabas dialogando. Nunca uses estas preguntas como garrotes intelectuales, advertía Lewis a sus estudiantes. Úsalas como llaves. El objetivo no es demostrar tu superioridad intelectual, sino abrir puertas para que la verdad pueda entrar. Lewis había desarrollado un protocolo específico para aplicar estas preguntas en conversaciones reales. Primero, escucha genuinamente. Antes de hacer cualquier pregunta, asegúrate de entender realmente la posición de tu interlocutor. No ataques una versión caricaturesca del ateísmo. Enfréntate con la versión más sofisticada y honesta que puedas encontrar. Segundo, construye rapport. Encuentra puntos de acuerdo genuino. Casi todos los ateos que vale la pena conocer aman la verdad, valoran la justicia y respetan la razón. Comienza ahí. Muestra que compartes esos valores antes de mostrar que llevan más allá del ateísmo. Tercero, pregunta con curiosidad genuina, no con agenda oculta. Haz las preguntas porque genuinamente quieres entender cómo resuelven estas tensiones, no porque quieres tenderles una trampa. Irónicamente, esta actitud honesta hace las preguntas más poderosas, no menos. Cuarto, dale tiempo para procesar. Estas preguntas tocan fundamentos profundos de la cosmovisión. No esperes conversiones instantáneas. Planta semillas y confía en que Dios dará el crecimiento. Lewis recordaba especialmente una conversación con un físico ateo en Cambridge que ilustraba este enfoque. Después de una larga discusión sobre las 3 preguntas, el físico le dijo: Lewis, no puedo responder tus preguntas ahora, pero tampoco puedo ignorarlas. Me has dado mucho en qué pensar. 2 años después, ese mismo físico buscó a Lewis para decirle que se había convertido al cristianismo. Eso, reflexionaba Lewis, es exactamente cómo deben funcionar estas preguntas. No como martillos que quebrantan, sino como agua que persistentemente encuentra las grietas hasta que toda la estructura se transforma. Conclusión. Querido amigo, ahora tienes en tus manos las 3 preguntas que Lewis usaba para desarmar sistemáticamente el ateísmo más sofisticado. Pero déjame advertirte algo. El conocer estas preguntas te hace responsable de usarlas con sabiduría y amor. Lewis nunca olvidó que había sido ateo él mismo. Cada vez que hacía estas preguntas, recordaba su propia resistencia, sus propios mecanismos de defensa intelectual, su propio miedo a las implicaciones de seguir la lógica hasta su conclusión. Por eso siempre las hacía con paciencia y compasión. La primera pregunta: ¿cómo puede lo irracional producir lo racional? Expone la contradicción fundamental del naturalismo materialista. La segunda: ¿de dónde viene tu sentido de justicia? Revela la imposibilidad de la moralidad objetiva sin una fuente trascendente. La tercera: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Señala hacia la necesidad lógica de un ser necesariamente existente. Juntas, estas preguntas no solo desarman el ateísmo, revelan que nuestras capacidades más valoradas, la razón, la conciencia moral, el asombro existencial, son en realidad indicadores de una realidad que trasciende lo puramente material. Son ventanas hacia lo divino escritas en la estructura misma de nuestra humanidad. Pero recuerda las palabras de Lewis: el objetivo final no es ganar argumentos, sino ganar almas. No buscamos victoria intelectual, sino rescate espiritual. Practica estas preguntas. Refínalas en conversaciones reales. Pero sobre todo, úsalas como Lewis las usaba,
como expresiones de amor por la verdad y compasión por aquellos que buscan sinceramente, incluso si aún no han encontrado el camino correcto. ¿Crees que estas 3 preguntas son poderosas? Espera a descubrir la estrategia que Lewis consideraba aún más devastadora. En nuestro próximo entrenamiento apologético, aprenderás el judo intelectual de Lewis, cómo usar la fuerza del oponente contra él. Porque Lewis tenía una técnica tan sutil, tan elegante, que sus oponentes terminaban defendiendo el cristianismo sin darse cuenta. Dominaba esta metodología tan completamente que podía tomar los argumentos más fuertes del secularismo y voltearlos a favor de la fe de manera que incluso los ateos más brillantes quedaban sin respuesta. Si estas 3 preguntas te han impactado, lo que viene después va a transformar completamente tu capacidad apologética. Lewis no solo sabía desarmar objeciones, sabía convertir esas mismas objeciones en los cimientos para la fe. Suscríbete y activa las notificaciones, porque en el próximo episodio descubrirás cómo Lewis había perfeccionado el arte más sofisticado de la apologética, hacer que la lógica del oponente trabaje para ti, no contra ti. Te aseguro que después de dominar esta técnica, nunca más verás un debate de la misma manera. Hasta entonces, que la sabiduría de Lewis ilumine tus conversaciones y que sus preguntas abran corazones para la verdad que todos necesitamos.